Hay un momento que casi nadie nombra. No es cuando duele de forma evidente, es más silencioso, es cuando te descubres pensando en alguien incluso cuando no quieres, cuando tu mente se adelanta al mensaje que no llega, cuando tu cuerpo reacciona antes que tu razón y ahí, en ese espacio invisible, algo empieza a gobernarte sin pedir permiso. Tal vez estás aquí porque sabes exactamente de qué hablo, porque has sentido esa tensión suave pero constante en el pecho. No es desesperación abierta, es algo más sutil. Es la sensación de estar un poco fuera de ti cada vez que alguien más entra en tu cabeza. No porque seas débil, no porque te falte amor propio, sino porque nadie nos enseñó a quedarnos quietos cuando el vínculo se vuelve inestable. Al principio no se siente como un problema, se siente como conexión, como interés, como cercanía. Te dices que es normal pensar en alguien que te importa y lo es, hasta que deja de ser elección y se convierte en impulso. Empiezas a justificar pequeñas cosas, revisar el teléfono una vez más, responder demasiado rápido, cambiar tu tono para no incomodar, callar lo que sientes para no perder, y sin darte cuenta, ya no estás presente contigo, estás pendiente. Pendiente de una respuesta, pendiente de una señal, pendiente de no hacer lo incorrecto, como si el equilibrio de tu mundo dependiera de un gesto ajeno. Y en ese punto, algo interno se fragmenta, no de forma dramática, de forma silenciosa. Porque sigues funcionando, sigues trabajando, sigues hablando con otros, pero hay una parte de ti que está siempre inclinada hacia afuera, esperando, ajustándose, cediendo espacio. Y eso cansa, no de inmediato, pero profundamente. Tal vez nadie lo nota, tal vez tú tampoco lo nombrabas así, pero tu cuerpo sí lo sabe cuando te cuesta concentrarte, cuando tu respiración se vuelve corta al ver un nombre en la pantalla, cuando una ausencia pequeña se siente demasiado grande. Aquí es donde empieza esta historia, no en el conflicto externo, sino en el momento interno donde pierdes el centro. Porque el problema no es amar, el problema no es vincularse, el problema es cuando tu calma empieza a depender de algo que no controlas. Y no hablo de control externo, hablo de autocontrol emocional, ese que casi nunca se menciona porque no es visible, no se presume, no se aplaude, pero transforma todo. Quizá creciste creyendo que amar era insistir, que sentir intensamente era sinónimo de profundidad, que pensar mucho era preocuparse y que ceder era madurez. Nadie te dijo que también existe una forma de amar desde la quietud, desde el espacio interno intacto, desde la capacidad de sentir sin perderte. Cuando el apego aparece, no avisa, no entra gritando, se instala como una costumbre emocional, como una necesidad suave que va creciendo. Empiezas a medir tu día según la energía del otro. Si está distante, te encoges. Si está presente, te expandes y así, tu estabilidad se vuelve reactiva. No es dependencia evidente. Es algo más sofisticado, más aceptado, más normalizado. Pero en el fondo, hay una verdad incómoda. Cuando necesitas que alguien actúe de cierta manera para sentirte en paz, ya no estás eligiendo desde la libertad. Y aquí no hay culpa, solo honestidad. Porque todos, en algún punto, aprendimos a buscar afuera lo que no sabíamos sostener dentro. Aprendimos a perseguir claridad en lugar de crear presencia, a hablar para aliviar la ansiedad, a insistir para calmar el miedo. Y ese miedo no es al abandono, es al vacío interno que aparece cuando dejamos de movernos. Por eso cuesta tanto el silencio, por eso cuesta no escribir, por eso cuesta no explicar, porque cuando paras, te encuentras contigo. Y eso puede ser incómodo cuando llevas tiempo escapando hacia el otro. Este viaje no empieza con decisiones radicales, no empieza con promesas de fuerza, empieza con un acto muy simple y muy difícil, observarte sin intervenir. Observar cómo tu mente se acelera, cómo busca razones, cómo quiere hacer algo, cualquier cosa, menos quedarse quieta. Ahí es donde nace el verdadero autocontrol emocional. No en reprimir, no en aguantar, sino en sostener la incomodidad sin traicionarte. Porque cada vez que actúas desde la urgencia emocional, refuerzas la idea de que no puedes tolerar el silencio y cada vez que toleras un poco más, algo interno se reordena. No se trata de desaparecer, no se trata de castigar, no se trata de manipular, se trata de recuperar el eje. De volver a habitarte. Imagina por un momento cómo sería relacionarte sin esa tensión constante, sin estar calculando, sin estar interpretando, sin estar esperando. No indiferencia, presencia. Presencia contigo incluso cuando el otro no está, presencia suficiente como para no correr detrás de cada emoción. Eso cambia las relaciones. No porque el otro cambie, sino porque tú ya no negocias tu paz por atención intermitente. Pero antes de llegar ahí, hay que atravesar esta parte, la más silenciosa, la menos compartida.
La parte donde aceptas que has estado persiguiendo más que el vínculo, has estado persiguiendo alivio. Y eso no te hace débil, te hace humano. La diferencia empieza cuando decides no seguir reaccionando igual, cuando empiezas a notar el impulso y no lo obedeces de inmediato, cuando te das permiso de sentir sin moverte. Al principio se siente extraño, como si estuvieras haciendo algo mal, como si el silencio fuera una amenaza. Pero poco a poco, algo cambia, la ansiedad pierde fuerza, no porque desaparezca, sino porque ya no manda. Y en ese espacio nuevo aparece una forma distinta de poder. No el poder de controlar al otro, el poder de no abandonarte. Ese es el tipo de autocontrol emocional que transforma tus relaciones desde la raíz. No porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves íntegro. Aquí no vamos a correr. No vamos a forzar claridad. No vamos a usar el silencio como arma. Vamos a aprender a quedarnos, a sentir, a sostener, a recuperar ese centro interno que nunca se fue, solo estaba cubierto por el ruido. Y desde ahí, todo empieza a verse distinto. Hay algo que ocurre cuando dejas de reaccionar de inmediato. No es paz todavía, no es claridad. Es una especie de vacío incómodo que se abre frente a ti. Ese espacio aparece justo después de que decides no escribir. Justo después de que eliges no explicar. Justo después de que tu impulso se queda sin salida. Y ahí, en ese silencio reciente, tu mente empieza a hablar más fuerte. Te dice que estás perdiendo, que deberías hacer algo, que el otro va a olvidarte, que callar es rendirse, que quedarte quieto es arriesgarlo todo. No porque sea verdad, sino porque tu sistema emocional estaba acostumbrado al movimiento. Durante mucho tiempo, cada emoción encontraba acción inmediata, cada duda encontraba mensaje. Cada incomodidad encontraba explicación, y ahora no. Ahora estás frente a algo nuevo, la emoción sin descarga. Esto es lo que casi nadie te advierte. El apego no se rompe con decisiones grandes. Se debilita en estos momentos pequeños, silenciosos y sostenidos. Aquí es donde la mayoría vuelve atrás. No porque no tenga fuerza, sino porque confunde incomodidad con peligro. El cuerpo se inquieta, el pecho se aprieta, la respiración se vuelve irregular, y la mente interpreta eso como una señal de emergencia. Pero no lo es solo un sistema aprendiendo otra forma de regularse. Cuando has vivido mucho tiempo reaccionando, la quietud se siente antinatural. Como si estuvieras yendo contra algo esencial, pero en realidad estás dejando de ir contra ti. Este momento no se ve desde afuera. Nadie aplaude cuando decides no escribir. Nadie valida cuando eliges no insistir. No hay reconocimiento externo. Por eso es tan difícil. Porque estás haciendo algo profundo sin testigos. Aquí empieza una pregunta que incomoda. ¿Quién eres cuando no persigues? Durante mucho tiempo, tu identidad emocional estuvo ligada al esfuerzo, al intento, a la adaptación constante, a demostrar interés, presencia, disponibilidad. Y cuando paras, esa identidad se desarma un poco. Te preguntas si sigues siendo importante, si sigues existiendo en el vínculo, si el otro te siente sin que tú lo recuerdes. Pero esa pregunta nace de una confusión antigua, creer que tu valor se activa solo cuando haces algo. La verdad es más simple y más difícil de aceptar. Tu presencia no depende de tu movimiento. Cuando el impulso aparece y no lo sigues, no estás perdiendo poder. Estás recuperando espacio interno. Ese espacio es incómodo porque estaba ocupado por la anticipación, por la vigilancia emocional, por el estar pendiente. Ahora está vacío y el vacío asusta cuando no sabes habitarlo. Aquí no hay técnicas, no hay fórmulas, solo una práctica silenciosa: quedarte. Quedarte con la ansiedad sin correr. Quedarte con el pensamiento sin obedecerlo, quedarte con la sensación sin interpretarla. Esto no te vuelve distante, te vuelve presente. Porque empiezas a notar algo que antes no veías, cuánto de tu energía estaba orientada hacia afuera. Empiezas a sentir el cansancio acumulado, la tensión sostenida, la necesidad constante de confirmar. Y al mismo tiempo, aparece una pequeña sensación nueva, no es alivio, es algo más sutil. Es la sensación de no estar traicionándote. Cada vez que no actúas desde la urgencia, algo interno se alinea, no de golpe, no de forma evidente, pero se alinea. Y esa alineación cambia tu forma de estar en el mundo. Empiezas a escuchar mejor, no solo al otro, a ti. Empiezas a notar cuando una acción nace del deseo y cuando nace del miedo, y esa diferencia lo cambia todo. Porque el problema nunca fue sentir. Fue moverte desde el miedo al sentir.
Cuando el miedo manda, buscas controlar el resultado, buscas asegurar el vínculo, buscas reducir la incertidumbre. Pero la incertidumbre no se reduce persiguiéndola, se reduce ampliando tu capacidad de sostenerla. Aquí aparece una verdad incómoda: no todo lo que sientes necesita ser expresado de inmediato. No todo pensamiento merece acción. No toda emoción necesita respuesta externa. Esto no es represión, es discernimiento emocional. Es aprender a distinguir entre conexión y ansiedad, entre interés genuino y necesidad de alivio, entre presencia y vigilancia. Y al principio, fallas, vuelves a escribir, vuelves a explicar, vuelves a justificarte. No pasa nada. No retrocedes por un impulso, retrocedes cuando te juzgas por sentirlo. El autocontrol emocional no es rigidez, es flexibilidad consciente. Es darte cuenta y volver una y otra vez. Cada vez que eliges no reaccionar, tu sistema aprende algo nuevo, que no pasa nada grave si no haces nada. Y esa enseñanza es profunda, porque durante mucho tiempo tu mente creyó lo contrario. Creyó que el silencio era abandono, que la pausa era rechazo, que no insistir era perder. Pero poco a poco, la experiencia empieza a mostrarte otra cosa. Empiezas a notar que el mundo no se cae, que el vínculo no desaparece automáticamente, que tu calma no depende tanto del otro como creías. Y si el otro se aleja cuando tú paras, entonces no era tu presencia lo que sostenía el vínculo, sino tu esfuerzo. Aceptar eso duele, pero libera. Porque deja de exigirte un rol que nunca fue justo. Aquí es donde la idea del autocontrol emocional se transforma, ya no es aguantar, es elegir. Elegir no escribir para sentirte mejor. Elegir no perseguir claridad inmediata, elegir no llenar el silencio por miedo. Y en esa elección repetida, algo cambia en tu postura interna. Tu energía se asienta, tu mirada se vuelve más clara, tu presencia más estable. No te vuelves frío, te vuelves menos reactivo. Y eso se siente, el otro lo percibe, aunque no sepa explicarlo, porque ya no hay ansiedad pidiendo respuesta, hay presencia sin demanda. Pero más importante aún, tú lo sientes. Sientes que no estás abandonándote para sostener algo externo. Sientes que puedes estar contigo incluso cuando no hay respuesta. Sientes que no necesitas correr para existir. Este es un punto de quiebre silencioso, no se anuncia, no se celebra. Pero a partir de aquí, ya no eres el mismo. Porque empiezas a comprender algo esencial. El verdadero autocontrol emocional no es dominar lo que sientes, es dejar de ser dominado por ello. Y desde este lugar, el silencio empieza a tener otro significado, ya no es castigo, ya no es estrategia, ya no es miedo. Empieza a ser espacio. Espacio para verte, espacio para sentirte, espacio para elegir desde la calma y no desde la urgencia. Y todavía no es fácil, pero ya es distinto. Hay un cambio sutil que ocurre cuando empiezas a habitar ese espacio. No lo notas de inmediato, no llega como un alivio repentino. Llega como una reducción casi imperceptible del ruido interno. Antes, cada pausa era una amenaza, ahora empieza a sentirse como un terreno desconocido, pero posible. Te das cuenta de algo importante: no todo silencio significa rechazo, no toda ausencia es abandono y no toda distancia es pérdida. Eso no lo entiendes con la cabeza, lo entiendes con el cuerpo, poco a poco. Tu respiración deja de buscar respuestas. Tu mirada muestra menos expectativa, tu energía ya no está adelantada al siguiente movimiento. Y ahí aparece una incomodidad distinta, no es ansiedad, es duelo. Duelo por la versión de ti que creía que tenía que esforzarse para ser elegido, duelo por la identidad que se sostenía en dar más, en adaptarse, en estar siempre disponible, duelo por todas las veces que confundiste intensidad con conexión. Ese duelo no siempre se llora. A veces se siente como cansancio, como una tristeza suave que no sabe bien a qué pertenece. Pero es necesario atravesarlo, porque no puedes recuperar tu centro sin soltar la idea de que alguien más debe confirmarlo. Aquí es donde el autocontrol emocional se vuelve maduro. Ya no es solo resistir el impulso, es permitirte sentir lo que aparece cuando no lo sigues. Aparecen preguntas incómodas. ¿Y si no me escribe? ¿Y si se acostumbra a mi silencio? ¿Y si al parar descubro que importaba menos de lo que creía? Estas preguntas no son el problema es huir de ellas. Cuando te quedas con ellas sin actuar, algo se reorganiza, porque empiezas a diferenciar una verdad profunda de un miedo aprendido. La verdad profunda es esta: si alguien solo permanece cuando tú persigues, nunca estuvo realmente contigo. Aceptar eso no te vuelve duro, te vuelve honesto.
Durante mucho tiempo, tu autocontrol estuvo enfocado en no decir lo incorrecto, en no mostrar demasiado, en no incomodar. Ahora empieza a enfocarse en algo más esencial, no abandonarte emocionalmente. Eso cambia tu postura interna, ya no estás pidiendo espacio, estás ocupando el tuyo. Y desde ahí, tus decisiones se vuelven más limpias. No reaccionas por miedo, no te explicas por ansiedad, no insistes para calmar una inseguridad momentánea. Empiezas a sentir la diferencia entre querer comunicarte y necesitar hacerlo, y esa diferencia es silenciosa, pero poderosa. Cuando comunicas desde la necesidad, buscas alivio; cuando comunicas desde la presencia, compartes. Antes, cada mensaje tenía una carga invisible, una expectativa, una esperanza de respuesta que calmara algo interno. Ahora, poco a poco, esa carga se disuelve, no porque dejes de sentir, sino porque ya no usas al otro como regulador emocional. Esto no te desconecta, te centra. Empiezas a notar que puedes disfrutar más los momentos de conexión, porque no estás pensando en cómo mantenerlos, estás ahí. Y cuando no hay conexión, no te desmoronas, sientes pero no te pierdes. Este es un punto delicado, porque la mente quiere convertir esto en una estrategia. Quiere usar el silencio como herramienta, quiere hacer algo con este nuevo poder. Pero eso sería volver al control externo. El verdadero autocontrol emocional no busca provocar reacciones, busca coherencia interna. No te callas para que el otro vuelva, te callas cuando hablar te desconecta de ti. No tomas distancia para ser deseado, la tomas cuando la cercanía te estaba costando tu equilibrio. Y aquí hay una diferencia enorme. Porque cuando el silencio nace del respeto propio, no tiene carga, no espera nada, no exige nada. Simplemente es. Y eso se siente distinto, el otro lo percibe, incluso si no puede explicarlo, porque ya no hay tensión pidiendo algo a cambio. Pero incluso si el otro no vuelve, tú sí. Vuelves a tu ritmo, a tu respiración, a tu eje. Empiezas a tomar decisiones sin urgencia, a responder en lugar de reaccionar, a elegir desde la claridad y no desde el miedo a perder. Esto transforma todas tus relaciones, no solo una, porque ya no entras desde la carencia, entras desde la presencia. Empiezas a notar cuando alguien te suma calma y cuando te activa ansiedad, y ya no lo justificas tanto, no lo persigues, lo observas. No porque seas indiferente, sino porque eres consciente. La conciencia trae una forma nueva de fuerza, no visible, no ruidosa, pero estable. Es la fuerza de saber que puedes sostenerte incluso cuando algo no se define, que puedes tolerar la incertidumbre sin perderte, que no necesitas mover el mundo para sentirte seguro. Y aquí ocurre algo curioso. Cuando ya no persigues, cuando ya no ajustas tu energía para retener, tu presencia se vuelve más clara. No más intensa, más auténtica. Ya no estás ofreciendo una versión ansiosa de ti, estás siendo. Y eso, paradójicamente, es lo que permite vínculos más reales, porque no se construyen desde el miedo sino desde la elección. Pero incluso si eso no sucede de inmediato, algo fundamental ya cambió. Tu relación contigo. Porque ahora sabes algo que antes no sabías con el cuerpo, que puedes sentir sin desbordarte, que puedes amar sin perseguir, que puedes estar en silencio sin desaparecer. Ese es el núcleo del autocontrol emocional que transforma, no te hace invulnerable, te hace íntegro. Todavía habrá momentos de duda, momentos de impulso, momentos donde quieras volver a lo conocido. Pero ahora hay una diferencia clave, ¿te das cuenta? Y esa conciencia, aunque no siempre sea cómoda, es irreversible. Desde aquí, el camino continúa no hacia el otro, hacia dentro. Y desde ese lugar, todo lo demás empieza a ordenarse. Hay una etapa en este proceso que casi nadie explica bien, porque no se ve desde fuera y porque, desde dentro, se siente contradictoria. Es el momento en que ya no estás persiguiendo, pero tampoco te sientes completamente en calma. Antes, al menos, sabías qué hacer: escribir, buscar moverte, insistir de alguna forma. Ahora no, ahora hay una quietud que no es paz total, pero tampoco es ansiedad desbordada. Es un terreno intermedio. Y ese terreno pone a prueba algo muy profundo, tu capacidad de confiar en ti sin pruebas externas. Porque cuando dejas de perseguir, desaparecen las microvalidaciones, ya no hay respuestas rápidas que confirmen que te tienen en cuenta, ya no hay señales constantes que regulen tu estado emocional. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿puedo sostenerme sin eso? No con afirmaciones, no con ideas bonitas, con experiencia real.
Aquí es donde muchos confunden autocontrol con frialdad, pero lo que estás viviendo no es frialdad, es deshabituación. Tu sistema emocional estaba acostumbrado a picos, a subidas y bajadas, a la intensidad como referencia de conexión. Ahora, el ritmo es más estable y eso, al principio, se siente extraño, casi vacío. Como cuando entras en una habitación donde ya no hay ruido de fondo y, por un momento, el silencio parece demasiado grande. Ese silencio no significa que falte algo. Significa que ya no hay distracción. Y sin distracción, te encuentras con capas más profundas de ti. Empiezas a notar emociones que antes estaban tapadas por la urgencia, inseguridades antiguas, miedos que no pertenecen solo a esta relación, historias que se activaban cada vez que sentías distancia. No es retroceso, es revelación. Porque el apego no se construye solo en el presente, se apoya en memorias emocionales antiguas, en momentos donde aprendiste que tenías que esforzarte para no perder. Ahora, al no actuar automáticamente, esas memorias emergen. Y duele, no como un golpe, como una presión constante. Aquí es donde el autocontrol emocional deja de ser una decisión y se convierte en una práctica interna. No haces nada visible. No tomas acciones dramáticas, solo eliges no escapar de lo que sientes. Y eso es más valiente de lo que parece. Porque nadie te preparó para sentir sin moverte, para permitir que una emoción exista sin convertirla en conducta, para quedarte cuando todo en ti quiere huir hacia el otro. Este quedarse no es pasividad, es presencia consciente. Estás diciendo, sin palabras, puedo sostener esto. Y cada vez que lo sostienes, aunque sea por segundos, algo interno se fortalece. No el ego, no la imagen, la base. Empiezas a confiar en que no te romperás por sentir, que no te perderás por no actuar, que no desaparecerás si no haces nada. Esa confianza no viene del pensamiento, viene del cuerpo. El cuerpo aprende que la ansiedad sube y luego baja, que el impulso aparece y luego se disuelve. Antes no lo sabías porque nunca te quedabas el tiempo suficiente. Aquí ocurre algo importante. Dejas de ver el silencio como una prueba y empiezas a verlo como un estado. No estás usando el silencio para ver qué hace el otro, estás en silencio porque estás contigo. Y eso cambia la calidad de tu energía. Ya no hay esa sensación interna de algo falta, puede haber nostalgia, puede haber deseo, pero no hay urgencia. Y la urgencia era lo que te sacaba de tu eje. Cuando alguien habla desde la urgencia, se nota, aunque las palabras sean correctas, aunque el tono sea amable. La urgencia se siente porque pide algo. Ahora, al no estar ahí, tu presencia se vuelve más clara, más estable, más difícil de confundir. No porque juegues a desaparecer, sino porque dejaste de invadir tu propio espacio interno con ansiedad. Y aquí aparece otra confusión común, pensar que autocontrol emocional significa cerrar el corazón. No. El corazón sigue abierto, pero ya no está desbordado. Sientes, te importa, pero no te pierdes en eso. Antes, cada emoción te llevaba a una acción, ahora, cada emoción pasa primero por tu conciencia. Eso crea una pausa. Y en esa pausa, aparece la elección. A veces eliges hablar, a veces eliges callar, no por miedo, por coherencia. Y esa coherencia se siente como respeto propio. No el respeto que se exige, el que se encarna. El que no necesita explicación. Empiezas a notar que ya no estás tan pendiente de cómo te perciben, porque estás más ocupado en cómo te sientes contigo. No te preguntas tanto si hiciste lo correcto, te preguntas si fuiste honesto contigo. Ese cambio es profundo. Porque cuando tu referencia interna cambia, tus relaciones cambian inevitablemente. Ya no toleras dinámicas que te desregulan constantemente, no desde el enojo, desde la claridad. No te justificas tanto, no te adaptas tanto, no te reduces para encajar. Y no porque te hayas vuelto rígido, sino porque ya no estás dispuesto a abandonar tu calma por atención intermitente. Esto no te vuelve inaccesible, te vuelve íntegro. Las personas que pueden encontrarte desde ese lugar se sienten atraídas por tu presencia estable. Las que solo conectaban contigo a través de tu esfuerzo empiezan a desdibujarse. Y eso puede doler, porque revela algo que antes no querías ver. Pero también libera, porque ya no sostienes vínculos solo con energía emocional. Aquí el autocontrol emocional se convierte en algo muy simple y muy poderoso, la capacidad de no traicionarte para no perder a alguien.
Eso cambia la forma en que amas, la forma en que esperas, la forma en que decides. Ya no estás en guerra con lo que sientes, pero tampoco estás a su merced. Estás contigo. Y desde ahí, la calma no es ausencia de emoción. Es presencia suficiente para no desbordarte. Todavía habrá momentos de silencio incómodo, momentos donde el impulso vuelva, momentos donde quieras regresar a lo conocido. Eso no invalida nada. Cada vez que te das cuenta y vuelves a ti, refuerzas algo esencial. Puedes confiar en tu capacidad de sostenerte. Y esa confianza, una vez que empieza a construirse, ya no depende de nadie más. Desde aquí, el silencio deja de ser un espacio vacío, se convierte en un lugar habitable. Y desde ese lugar, el camino continúa, no hacia el control del otro, sino hacia una relación más honesta contigo. Hay un momento en el que empiezas a notar algo que antes pasaba desapercibido. No es un pensamiento, es una sensación. Una sensación de estar más dentro de tu cuerpo, más presente en tus movimientos. Menelaus Ailens Tosetel sin sentir que tienes que llenarlo. Antes, el silencio era un espacio incómodo que pedía acción. Ahora, empieza a sentirse como un lugar donde puedes respirar. No es calma plena, es estabilidad. Y esa estabilidad cambia la forma en que miras tus relaciones pasadas. No con reproche, con comprensión. Empiezas a ver cuántas veces actuaste no desde el deseo de compartir, sino desde el miedo a perder el vínculo, cuántas palabras fueron intentos de sostener algo que ya estaba temblando, cuántos gestos nacieron de la ansiedad y no de la presencia. No para castigarte, sino para entenderte. Porque cuando entiendes el origen de tu movimiento, dejas de juzgarte por haberlo hecho. Aquí el autocontrol emocional toma otra profundidad. Ya no es solo contener impulsos, es reconocer patrones. ¿Ves cómo, ante la incertidumbre, tu mente busca control? Cómo, ante la distancia, tu cuerpo quiere acercarse, cómo, ante el silencio, aparece el impulso de explicar. Y ahora, por primera vez, no te pierdes en eso, lo observas. Observar no es indiferencia, es conciencia sin urgencia. Esa conciencia te permite hacer algo que antes parecía imposible, responder en lugar de reaccionar. La reacción es automática, la respuesta es elegida. Antes, reaccionabas porque no había espacio interno, ahora hay un pequeño intervalo, un segundo, a veces solo medio segundo. Pero es suficiente. Suficiente para notar si lo que vas a decir nace del miedo o de la claridad. Suficiente para decidir si quieres comunicarte o solo aliviar una incomodidad. Suficiente para no traicionarte. Ese intervalo no se fuerza, se cultiva. Se cultiva cada vez que eliges quedarte con la emoción sin convertirla en acción. Cada vez que permites que el impulso pase sin obedecerlo. Cada vez que confías en que no todo necesita resolverse ahora. Aquí ocurre algo muy humano. Te das cuenta de que muchas conversaciones que antes creías necesarias eran, en realidad, intentos de regular tu ansiedad. Y eso no invalida lo que sentías. Solo cambia la forma en que te relacionas con ello. Ahora, cuando algo te mueve por dentro, no corres inmediatamente hacia el otro, te quedas un poco más contigo. Sientes, respiras. Dejas que la emoción se muestre completa. A veces desaparece sola, a veces se transforma, a veces se queda, pero ya no manda. Y en ese proceso, tu autoestima deja de ser una idea y se convierte en una experiencia. No una autoestima inflada, una autoestima tranquila. La que no necesita demostrarse, la que no se sostiene en la respuesta del otro, la que no se derrumba con el silencio. Empiezas a confiar en algo que antes no sabías que tenías, tu capacidad de autorregulación emocional. No necesitas que alguien te calme, no necesitas que alguien confirme, no necesitas que alguien esté para que tú estés bien. Eso no te aísla, te libera. Porque ahora puedes elegir desde otro lugar. Puedes elegir compartir desde la abundancia interna, puedes elegir alejarte cuando algo te desordena, puedes elegir esperar sin desesperarte. Y aquí es importante decir algo con honestidad, no todas las relaciones sobreviven a este cambio. Algunas se debilitan, otras se transforman, algunas simplemente se caen. No porque hiciste algo mal, sino porque ya no estás sosteniéndolas con tu ansiedad. Y eso puede doler. Duele ver que algo existía solo mientras tú empujabas. Duele aceptar que cierta cercanía dependía más de tu esfuerzo que de un encuentro real. Pero ese dolor no es una pérdida vacía, es una depuración. Te libera de roles que no eran tuyos, de cargas que no te correspondían, de vínculos que te pedían desaparecer un poco para existir. Aquí el autocontrol emocional se revela como lo que realmente es,
un acto profundo de respeto propio. No te vuelves inaccesible, te vuelves claro. No te vuelves distante, te vuelves coherente. Y la coherencia tiene un efecto muy particular en las relaciones. Trae verdad. La verdad de quien puede encontrarte en calma, la verdad de quien solo conectaba contigo en el caos, la verdad de lo que realmente es mutuo. Ya no negocias tu bienestar por cercanía, no porque no te importe, sino porque te importas también tú. Ese equilibrio era lo que faltaba. Antes, toda la balanza estaba del lado del otro, ahora, se reparte. Empiezas a sentir algo nuevo cuando alguien se acerca, no expectativa, sino curiosidad, no necesidad, sino interés. Y cuando alguien se aleja, no pánico, sino observación. Observas cómo te sientes, qué se activa, qué historia se despierta. Y decides desde ahí. Decidir no siempre significa quedarte, a veces significa soltar. No con rabia, no con orgullo herido, con calma. Porque ya no necesitas cerrar con drama lo que puedes soltar con conciencia. Este punto del proceso es silencioso, pero definitivo, porque marca un cambio en tu identidad emocional. Dejas de ser alguien que reacciona para no perder. Empiezas a ser alguien que elige para no traicionarse. Eso no te hace perfecto, te hace real. Todavía sentirás apego, todavía habrá momentos de duda, todavía aparecerá el deseo de correr hacia lo conocido. La diferencia es que ahora lo ves y al verlo, ya no te arrastra igual. El autocontrol emocional no elimina la emoción, la contiene sin negarla. No te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas honesto contigo. Y esa honestidad se siente como descanso. Descanso de explicarte, descanso de justificar, descanso de sostener lo insostenible. Empiezas a habitar un ritmo más lento, más acorde a tu sistema nervioso, más humano. Y desde ese ritmo, el amor se vuelve algo distinto. No una carrera, no una prueba constante, sino un encuentro entre dos personas que pueden sostenerse a sí mismas. Eso no garantiza que todo funcione, pero garantiza algo más importante, que no te perderás en el intento. Y esa es una forma de paz que no depende de nadie más. Desde aquí, el camino continúa hacia una comprensión aún más profunda, no del otro, de ti. Llega un punto en el que empiezas a notar que tu forma de estar con los demás ya no es la misma, no porque lo hayas decidido conscientemente, sino porque algo interno se acomodó. Ya no entras a las conversaciones con la necesidad de ser entendido de inmediato, no buscas cerrar todo, no persigues definiciones rápidas. Y eso, aunque no lo digas, se siente. Antes, había una tensión invisible en tu presencia, una especie de dime algo para que pueda estar bien. Ahora, esa tensión se afloja. No porque no te importe, sino porque dejaste de usar el vínculo como anestesia emocional. Aquí ocurre algo muy sutil pero profundo. Empiezas a escuchar de verdad. No para responder rápido, no para corregir, no para asegurar tu lugar. Escuchas desde un lugar más amplio, más estable. Y cuando escuchas así, también hablas distinto. Tus palabras ya no llevan carga, no buscan provocar una reacción, no esconden una necesidad urgente. Hablas cuando hay algo real que compartir, callas cuando el silencio es más honesto. Eso no te vuelve menos expresivo, te vuelve más auténtico. Antes, muchas de tus expresiones estaban teñidas por el miedo, miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se aleje si no haces algo. Ahora, el miedo sigue apareciendo pero ya no dirige. Y aquí es importante decir algo con claridad. El autocontrol emocional no elimina el miedo, te enseña a no obedecerlo. Obedecer el miedo es moverte para calmarlo. Sostener el miedo es permitir que exista sin convertirlo en acción. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia toda tu experiencia relacional. Empiezas a notar que no todo vínculo merece el mismo nivel de inversión emocional. No por jerarquía, por coherencia. Ya no das de más esperando equilibrio. Das desde lo que tienes, sin vaciarte. Y cuando algo no es recíproco, no lo fuerzas, no lo persigues, lo observas. Observar no es resignarse, es respetar la realidad. Antes, la realidad te activaba, ahora, te informa. Y esa información te permite tomar decisiones más limpias. No desde la herida, desde la claridad. Empiezas a entender que hay personas que solo saben relacionarse desde la intensidad, desde la confusión, desde el vaivén emocional. Y tú ya no vibras ahí. No porque seas mejor,
sino porque tu sistema nervioso ya no necesita ese estímulo para sentirse vivo. Esto puede generar distancia, a veces silenciosa, a veces evidente. Y aunque al principio duele, hay algo que duele menos que antes: la soledad. Porque ya no estás solo contigo. Antes, incluso acompañado, te sentías inquieto; ahora, incluso en silencio, te sientes completo. No pleno todo el tiempo, completo. Eso cambia tu relación con la espera. Esperar ya no es angustia, es pausa. Pausa para ver si el otro se acerca desde el mismo lugar. Pausa para sentir si realmente quiere seguir ahí. Pausa para no decidir desde el impulso. Y si el otro no aparece, no te desarmas. Sientes, pero no te desordenas. Este es un punto clave en el autocontrol emocional: dejar de interpretar cada ausencia como un juicio sobre tu valor. Antes, el silencio del otro decía algo sobre ti; ahora, habla del otro. Y eso no te hace indiferente, te hace más justo contigo. No cargas con significados que no te corresponden. No te responsabilizas por dinámicas que no controlas. Empiezas a aceptar algo que antes te costaba mucho: no todo depende de ti. Y esa aceptación, lejos de quitarte poder, te devuelve libertad. Porque ya no intentas manejar lo inmanejable, te concentras en lo único que realmente está en tus manos: tu presencia. Presencia en cómo hablas, presencia en cómo escuchas, presencia en cómo eliges quedarte o irte. Presencia en cómo te tratas cuando algo no sale como esperabas. Antes, te castigabas internamente, te preguntabas qué hiciste mal, qué podrías haber hecho distinto. Ahora, esa voz se suaviza. No porque te excuses, sino porque entiendes. Entiendes que estabas haciendo lo mejor que podías con el nivel de conciencia que tenías. Y hoy, ese nivel es otro. No más alto, más honesto. Esa honestidad contigo crea una base interna sólida. No perfecta, pero firme. Y desde esa base, el amor se vuelve algo menos caótico. No más predecible, más claro. Sabes cuando algo te nutre y cuando te desregula. Sabes cuando insistir nace del deseo y cuando nace del miedo. Sabes cuando el silencio es cuidado y cuando es evasión. Esa claridad no te la dio nadie. La construiste quedándote contigo en los momentos incómodos. Por eso es tan profunda. Ya no necesitas convencer a nadie de que vales. No necesitas demostrar tu disponibilidad constante. No necesitas correr para no perder lugar. Tu lugar está donde no tienes que abandonarte. Y si eso significa estar solo por un tiempo, lo atraviesas distinto. No como castigo, como espacio de integración. Integras partes tuyas que antes estaban fragmentadas: la parte que siente, la parte que piensa, la parte que decide. Ya no se contradicen tanto. Antes, sentías una cosa, pensabas otra y hacías una tercera. Ahora, todo empieza a alinearse. No siempre, pero cada vez más. Ese alineamiento es la verdadera fuerza del autocontrol emocional. No el dominio, la coherencia. Y la coherencia se percibe. Las personas sienten cuando alguien está en paz consigo, no porque esté siempre tranquilo, sino porque no está peleando internamente. Esa paz no grita, no seduce, no convence. Simplemente está. Y desde ahí, tus relaciones dejan de ser un campo de batalla emocional y se convierten en un espacio de encuentro posible. No garantizado, pero real. Ya no necesitas ganar. Necesitas ser fiel a ti. Y esa fidelidad cambia todo. Cambia cómo amas, cómo esperas, cómo sueltas. Cambia cómo te miras cuando algo termina y cómo te quedas cuando algo empieza. Porque ahora sabes algo que antes no sabías con certeza interna: puedes sostenerte incluso cuando el otro no lo hace. Y esa certeza no te endurece, te tranquiliza. Desde aquí, el proceso sigue profundizándose, no hacia el control externo, hacia una intimidad más honesta contigo. Y desde esa intimidad lo que llega, llega sin forzarse, y lo que se va sin llevarse tu centro. Hay una quietud nueva que empieza a acompañarte. No es ausencia de pensamiento, es ausencia de lucha. Antes, cada emoción venía con una discusión interna. Si sentir esto estaba bien, si deberías actuar, si callar era correcto, si hablar era necesario. Ahora, esa discusión pierde volumen. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no te exiges resolverlo todo de inmediato. Y esa es una forma profunda de autocontrol emocional: dejar de presionarte para estar claro todo el tiempo. Empiezas a confiar en algo que antes te parecía peligroso: el proceso.
Confías en que no todo se define en un mensaje, en que no todo se pierde en una pausa, en que no todo se rompe si no haces nada. Y esa confianza cambia tu relación con el tiempo. Antes, el tiempo jugaba en tu contra. Cada minuto sin respuesta se sentía como una amenaza, cada espera se vivía como abandono. Ahora, el tiempo deja de ser enemigo, se vuelve neutral. No acelera tu ansiedad, no exige acción. Solo pasa. Y tú pasas con él. Empiezas a notar que tu atención ya no está tan atrapada en lo que el otro hace o deja de hacer. Vuelve a cosas pequeñas, a tu respiración, a tu cuerpo, a tu entorno. Cosas simples que antes estaban cubiertas por el ruido mental. Eso no significa que el otro desaparezca de tu mundo, significa que deja de ocuparlo todo. Y cuando alguien deja de ocuparlo todo, por primera vez puedes verlo con más claridad. Ves sus gestos sin idealizarlos tanto, sus silencios sin interpretarlos de inmediato, sus límites sin tomarlos como rechazo personal. No porque te importe menos, sino porque ya no necesitas que sea algo específico para sentirte bien. Esa diferencia es enorme. Porque cuando no necesitas, puedes elegir. Elegir quedarte, elegir acercarte, elegir tomar distancia. Sin drama interno, sin autoabandono. Antes, cada elección estaba teñida por el miedo a perder, ahora, está guiada por el deseo de mantener tu equilibrio. Ese cambio no se nota desde fuera, pero transforma todo por dentro. Empiezas a sentir que tu valor no sube ni baja con la atención del otro, que tu dignidad no depende de ser elegido, que tu calma no necesita permiso. Eso no te hace insensible, te hace estable. Y la estabilidad no es aburrida, es segura. Desde ahí, el amor deja de ser una montaña rusa. No pierde profundidad, pierde caos. Puedes sentir con intensidad sin perderte, puedes conectar sin disolverte, puedes querer sin perseguir. Antes, querías con todo el cuerpo, pero sin suelo. Ahora, hay suelo. Y el suelo cambia cómo te mueves. Ya no corres detrás de señales ambiguas. No interpretas migajas como promesas. No negocias tu bienestar por momentos intermitentes de cercanía. No porque te hayas vuelto exigente, sino porque te has vuelto honesto. Honesto con lo que te desregula, honesto con lo que te nutre, honesto con lo que ya no puedes sostener. Y esa honestidad trae una forma distinta de tristeza, más limpia, menos desesperada. Cuando algo no funciona, ya no lo vives como un fracaso personal, lo vives como información. Información sobre compatibilidad, sobre ritmos, sobre capacidades emocionales. Eso duele pero no destruye. Porque ya no te dices que no fue suficiente, te dices que no era coherente. Y esa diferencia protege tu centro. Aquí aparece algo que antes parecía imposible, la capacidad de soltar sin resentimiento. No porque no duela, sino porque ya no necesitas que el otro sea diferente para estar en paz. Aceptas lo que hay y decides desde ahí. Eso es autocontrol emocional en su forma más madura, no intentar cambiar la realidad para calmarte, sino adaptarte a ella sin perderte. Empiezas a ver el silencio de otra manera, ya no como ausencia de amor, sino como espacio de verdad. El silencio muestra quién puede quedarse sin exigencias, quién puede encontrarte sin demandas, quién puede sostener un vínculo sin tensión constante. Y tú también te descubres a ti en ese silencio. Descubres que no necesitas hablar todo, que no necesitas explicar todo, que no necesitas ser comprendido en todo momento. Te basta con comprenderte tú. Esa comprensión interna se siente como una base firme, no rígida, firme. Te permite moverte sin miedo a caerte, acercarte sin miedo a desaparecer, alejarte sin miedo a perderte. Y desde esa base, empiezas a disfrutar más lo simple. Una conversación sin expectativas, un mensaje sin urgencia, un encuentro sin cálculo. Antes, todo estaba cargado de significado, ahora, algunas cosas simplemente son. Y eso alivia. Porque cuando todo tiene que significar algo, el peso emocional se vuelve inmanejable. Ahora, puedes permitirte estar sin interpretar. No todo silencio es mensaje, no toda pausa es señal, no toda distancia es rechazo. Y al no interpretar todo, descansas. Descansas mentalmente, descansas emocionalmente. Ese descanso no te lo dio nadie, lo construiste tú, quedándote en momentos donde antes huías. Por eso es sólido. Ya no temes tanto perder al otro porque ya no te pierdes a ti en el intento. Y esa es una ganancia silenciosa pero inmensa.
Empiezas a notar que tu energía se vuelve más clara, menos fragmentada, menos dispersa. No estás en 10 escenarios al mismo tiempo, estás aquí. Y desde aquí, puedes mirar tus relaciones con otra lente. No buscas completarte en ellas, buscas compartir. No entras para llenar vacíos, entras para encontrarte. Eso no garantiza permanencia, pero garantiza dignidad. Y la dignidad cambia cómo te mueves incluso cuando algo termina. Ya no necesitas cerrar con grandes discursos, ni entenderlo todo, ni tener la última palabra. Puedes aceptar que algo fue importante sin que tenga que quedarse. Esa aceptación es una forma profunda de paz. No una paz eufórica, una paz serena. La paz de saber que no te traicionaste, que no te abandonaste emocionalmente, que no cruzaste tus propios límites por miedo. Desde aquí, el autocontrol emocional deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como alineación. No te fuerzas a actuar distinto, actúas distinto porque ya no necesitas actuar igual. Y ese cambio, aunque silencioso, es irreversible. Porque ahora sabes algo que ya no puedes desaprender. Tu calma no depende de controlar el vínculo, sino de habitarte con honestidad. Desde ese lugar, lo que venga vendrá sin arrancarte del centro. Y lo que se vaya, se irá sin llevarse tu paz. Hay una comprensión que llega sin ruido, no aparece como una idea nueva, aparece como una sensación de asentamiento interno. Te das cuenta de que ya no estás en alerta constante, que tu mente no está siempre anticipando escenarios, que tu cuerpo no reacciona con la misma intensidad ante cada cambio externo. Eso no significa que nada te afecte, significa que ya no te gobierna. Antes, cualquier variación en el vínculo activaba una cadena interna, pensamientos, recuerdos, suposiciones y al final una urgencia por hacer algo. Ahora, esa cadena se corta antes. No porque seas indiferente, sino porque hay algo más fuerte que la reacción, la presencia. Presencia contigo cuando surge la emoción. Presencia para notar que parte de ti se activa, presencia para no convertir automáticamente esa activación en conducta. Y eso cambia radicalmente tu experiencia. Empiezas a notar que muchas emociones no necesitan solución, necesitan espacio. Espacio para sentirse, espacio para pasar, espacio para no ser convertidas en decisiones apresuradas. Antes, no te dabas ese espacio, porque creías que sentir era peligroso si no actuabas, que la emoción iba a crecer sin control. Pero ahora sabes algo distinto, lo has vivido. Has visto que la emoción sube y baja, que el impulso aparece y se disuelve, que el miedo habla y luego se calla. No porque alguien te calme, sino porque tú te quedas. Ese quedarse cambia tu relación con todo. Cambia cómo interpretas el interés del otro. Ya no lo inflas cuando aparece, ya no lo persigues cuando se diluye. Lo recibes, lo observas y decides. Decidir sin prisa es un lujo emocional que antes no tenías, porque la prisa venía del miedo. Miedo a que si no actuabas, algo se perdiera, miedo a que si no insistías, dejaras de importar, miedo a que el silencio te borrara. Ahora, ese miedo sigue apareciendo pero ya no tiene el mismo peso. No manda. Y cuando el miedo no manda, la vida relacional se vuelve más simple. No más fácil, más simple. Dejas de sobreinterpretar, dejas de adivinar intenciones, dejas de leer entre líneas buscando seguridad. No porque seas ingenuo, sino porque confías más en lo que sientes cuando estás en calma. Empiezas a notar una diferencia clara entre intuición y ansiedad. La ansiedad empuja, la intuición espera. La ansiedad exige claridad inmediata. La intuición observa el movimiento natural de las cosas. Antes, confundías ansiedad con intuición, porque ambas hablaban fuerte. Ahora, una de ellas perdió volumen. Y al perder volumen, se vuelve evidente. Esa claridad interna cambia tu postura emocional. No estás tenso, no estás defendido, estás disponible, pero no expuesto. Disponible para sentir, no para desbordarte. Expuesto era antes, cuando todo te atravesaba sin filtro, cuando cada gesto del otro definía tu estado interno. Ahora hay un filtro, no para bloquear, para cuidar. Ese cuidado no te separa del amor, te permite amar sin perderte. Empiezas a darte cuenta de que el autocontrol emocional no te aleja de la conexión, te aleja de la confusión. Y la confusión era lo que más dolía. Dolía no saber dónde estabas parado, dolía no saber si insistir o soltar, dolía sentir y al mismo tiempo desconfiar de lo que sentías. Ahora,
Aunque no siempre sepas qué va a pasar, sabes dónde estás tú. Y eso es suficiente para no desarmarte. Este punto del proceso trae una sensación nueva, seguridad interna. No la seguridad de que todo saldrá bien, la seguridad de que, pase lo que pase, tú sabrás cuidarte. Esa seguridad no te la dio nadie, la construiste quedándote en momentos donde antes huías. Por eso no depende de circunstancias. Desde aquí, empiezas a ver el concepto de no contacto de otra manera, ya no como una técnica, ya no como una estrategia. Lo ves como una consecuencia natural. Cuando hablar te desconecta de ti, paras, cuando escribir nace de la ansiedad, eliges el silencio, no para provocar, para proteger tu centro. El silencio deja de ser una acción dirigida al otro, se convierte en una elección contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el silencio es coherente no tiene tensión, no espera respuesta, no guarda resentimiento. Simplemente es espacio. Espacio para que lo real se muestre, espacio para que el otro se acerque si puede, espacio para que tú te escuches sin interferencias. Y si en ese espacio el otro no aparece, no te quiebras. Sientes tristeza, sientes nostalgia, pero no te pierdes. Porque ya no estás usando la cercanía para regular tu valor. Aquí aparece una madurez emocional que no se aprende leyendo, se aprende viviendo estos silencios sin traicionarte. Aprendes que no necesitas convencer a nadie de quedarse, que no necesitas demostrar lo que vales, que no necesitas explicarte hasta desaparecer. Tu presencia, cuando es íntegra, habla sola. No siempre será suficiente para el otro, pero siempre será suficiente para ti. Y eso cambia la forma en que cierras ciclos. Antes, cerrar era entenderlo todo, tener respuestas, tener claridad externa. Ahora, cerrar es aceptar lo que fue sin negarte a ti en el proceso. Puedes agradecer sin idealizar, puedes soltar sin odiar, puedes recordar sin querer volver. Esa forma de cierre no deja heridas abiertas, deja aprendizaje. Aprendes qué ritmos te hacen bien, qué dinámicas te sacan del centro, qué tipo de presencia necesitas para sentirte en paz. Y ese aprendizaje no se pierde. Empiezas a entrar a nuevas relaciones desde otro lugar. No desde la expectativa, desde la disponibilidad consciente. No te entregas de golpe. No te reservas por miedo, te muestras poco a poco, observando cómo te sientes. Y si algo te activa demasiado, no lo ignoras, lo escuchas. No para huir, para comprender. Ese escuchar interno es la base de tu nuevo autocontrol emocional. No controlas lo que sientes, te haces responsable de cómo respondes. Responsable no desde la culpa, desde la presencia. Esa presencia se siente como una compañía interna constante. Ya no te sientes solo cuando el otro no está, estás contigo. Y estar contigo ya no es incómodo, es familiar. Eso es quizás el cambio más profundo de todos. Porque cuando estar contigo deja de doler, dejas de necesitar tanto que alguien más esté. No desde el rechazo, desde la plenitud. Y desde esa plenitud, el amor se vuelve una elección, no una urgencia. Todavía sentirás apego, todavía aparecerán viejos reflejos, todavía habrá días donde el silencio pese. Eso no significa que retrocedas. Significa que eres humano. La diferencia es que ahora sabes volver a ti. Sabes quedarte. Sabes no traicionarte por alivio momentáneo. Y ese saber no se olvida. Porque no nació de una idea. Nació de haberte quedado cuando todo en ti quería huir. Desde aquí, el camino se sigue profundizando, no hacia el control, hacia la calma. Y esa calma, poco a poco, se convierte en tu forma natural de estar en el mundo. Hay una serenidad que empieza a sentirse como hogar. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contigo. Antes, cada emoción intensa abría una brecha interna. Una parte quería acercarse, otra quería protegerse, otra tenía miedo de quedarse sola. Ahora, esas partes empiezan a escucharse. No desaparecen, se integran. Y esa integración cambia tu manera de habitar las relaciones. Ya no te lanzas desde una sola parte de ti, llegas completo. Eso se nota incluso en lo que no dices. Tu silencio ya no es tenso, no está cargado de espera, no pide nada. Es un silencio lleno de presencia. Y la presencia tiene un efecto curioso, calma incluso cuando hay incertidumbre. Antes, la incertidumbre te sacaba de ti, ahora la puedes sostener sin perder el eje. No porque te guste, sino porque ya no la confundes con peligro. Empiezas a notar que muchas de tus antiguas reacciones no eran respuestas al presente, sino ecos del pasado.
Ecos de momentos donde no te sentiste elegido, donde aprendiste que había que hacer más para no perder, donde el silencio dolía porque significaba abandono. Ahora, cuando el silencio aparece, lo miras de frente. No huyes, no lo llenas, no lo dramatizas. Lo atraviesas. Y al atravesarlo, algo se reescribe por dentro. Tu sistema aprende que el silencio no siempre es pérdida, que la pausa no siempre es rechazo, que la espera no siempre es abandono. Ese aprendizaje es profundo, porque no es intelectual, es corporal. El cuerpo deja de tensarse igual, el pecho ya no se cierra de golpe, la respiración se mantiene. Y cuando el cuerpo se regula, la mente lo sigue. Empiezas a pensar menos en escenarios, menos en qué pasará si, menos en qué debería hacer. No porque no te importe el resultado, sino porque ya no apuestas tu estabilidad a él. Aquí el autocontrol emocional se vuelve natural. No estás conteniéndote, estás alineado. No fuerzas el silencio, no fuerzas la distancia, no fuerzas la cercanía. Simplemente actúas desde lo que te cuida. Y eso trae una claridad suave, pero firme. Empiezas a reconocer rápidamente cuando una interacción te expande y cuando te encoge. Antes, ignorabas esa señal, la justificabas, la racionalizabas. Ahora, la respetas. No con rigidez, con honestidad. Y esa honestidad te permite algo nuevo, poner límites sin culpa. No límites hablados necesariamente, límites energéticos. Dejas de responder cuando responder te desconecta, dejas de explicar cuando explicar te vacía, dejas de insistir cuando insistir te empequeñece. No como castigo, como cuidado. Ese cuidado cambia la dinámica sin que tengas que decir nada. Algunas personas se acercan más porque sienten tu estabilidad. Otras se alejan porque ya no encuentran la reacción que antes la sostenía. Y aunque eso puede generar una tristeza silenciosa, no genera confusión. Sabes por qué sucede. Sabes que ya no estás dispuesto a sostener vínculos desde la ansiedad o el desequilibrio. No porque no puedas, porque ya no quieres pagarlo con tu paz. Aquí aparece una libertad emocional que no depende del resultado. Puedes querer que algo funcione sin que tu bienestar dependa de que funcione. Puedes sentir ilusión sin perder el suelo. Puedes amar sin perseguir. Ese equilibrio no es frío, es adulto. Un equilibrio donde la emoción no manda sola, pero tampoco es reprimida. La sientes, la escuchas y decides. Decidir desde la calma cambia todo. Cambia cómo inicias conversaciones. Cambia cómo esperas respuestas. Cambia cómo interpretas silencios. Ya no llenas los espacios con historias, dejas que se muestren. Y lo que se muestra, aunque a veces duela, te libera. Porque prefieres la verdad a la ansiedad. Antes, la ansiedad te mantenía ocupado, ahora, la verdad te mantiene en paz. Y esa paz no es pasiva, es viva. Te permite disfrutar sin apegarte, conectar sin perderte, querer sin exigirte. Empiezas a sentir que tu energía ya no está fragmentada. No estás un poco aquí y un poco allá, estás entero. Y cuando estás entero, las relaciones se vuelven más simples. No más fáciles, más limpias. Sabes cuando algo tiene espacio para crecer, y cuándo no. Y si no lo tiene, no te fuerzas a quedarte. No huyes, no atacas, te retiras con dignidad. Esa dignidad no se aprende, se construye cada vez que eliges no traicionarte. Cada vez que eliges no escribir desde la ansiedad. Cada vez que eliges no explicar por miedo, cada vez que eliges sostenerte. Y ahora, después de haberlo hecho muchas veces, ya no es un esfuerzo. Es tu forma natural de estar. El autocontrol emocional deja de sentirse como algo que practicas y se convierte en algo que eres. No porque seas inmune, sino porque estás presente. Presente para sentir, presente para decidir, presente para soltar. Y esa presencia es lo que transforma tus relaciones de raíz. No porque cambie a los demás, sino porque cambia desde donde te relacionas. Desde aquí, el amor deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en un encuentro posible. No siempre, no con todos. Pero cuando sucede, sucede sin que tengas que perderte. Y cuando no sucede, no te quedas vacío. Te quedas contigo. Esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Empiezas a vivir desde un lugar donde ya no necesitas probar nada, ni a los demás, ni a ti. Eso se siente extraño al principio, porque durante mucho tiempo tu valor estuvo ligado al esfuerzo, a cuánto dabas, a cuánto aguantabas, a cuánto insistías. Ahora no.
Ahora tu valor no se mueve con tus actos, se sostiene con tu presencia. Y esa presencia se nota incluso cuando no haces nada. Antes, cuando no actuabas, sentías culpa, como si estuvieras fallando, como si el silencio fuera una omisión peligrosa. Ahora, cuando no actúas, hay coherencia, no porque siempre sea fácil, sino porque ya no te traicionas. Aquí ocurre algo que cambia profundamente tu relación con el deseo. Antes, deseabas desde la carencia, desde la sensación de que algo faltaba, de que alguien tenía que completar un vacío. Ahora, el deseo nace desde otro lugar, desde la elección. No deseas para sentirte completo, deseas porque te gusta, porque te suma, porque resuena contigo. Y cuando el deseo no es correspondido, duele pero no te rompe. Porque no estabas sosteniendo tu identidad. Esa diferencia es silenciosa pero definitiva. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que antes llamabas amor eran, en realidad, intentos de regulación emocional. No porque no hubiera afecto, sino porque había miedo. Miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente, miedo a que el otro se vaya y te deje frente a ti mismo. Hoy, ese miedo ya no dirige. Sigue apareciendo, pero ya no decide. Y cuando el miedo deja de decidir, aparece una forma más limpia de vínculo. Una forma donde puedes decir sí sin perderte y no sin sentir culpa. Una forma donde puedes acercarte sin invadir y tomar distancia sin castigar. Eso es autocontrol emocional encarnado, no aprendido, vivido. Empiezas a notar cómo tu cuerpo responde distinto, tu postura es más relajada, tu voz más estable, tu mirada menos expectante. No porque estés fingiendo seguridad, sino porque ya no estás en lucha interna. Antes, había una parte tuya empujando y otra frenando, eso generaba tensión. Ahora, hay alineación. Y la alineación se siente como descanso. Descanso de explicarte, descanso de justificarte, descanso de sostener conversaciones que solo servían para calmar ansiedad. Ese descanso te permite ver algo con claridad nueva. No todo vínculo merece acceso a tu mundo interno. No como castigo, como discernimiento. Empiezas a cuidar tu energía emocional como algo valioso, no escaso, valioso. Y cuando algo es valioso no se entrega por impulso. Se comparte con conciencia. Eso cambia la forma en que te involucras. Ya no entras desde la prisa, entras desde la observación. Observas cómo te sientes después de un encuentro, después de un mensaje, después de un silencio. No analizas obsesivamente, sientes. Y confías en lo que sientes cuando estás en calma. Esa confianza es nueva. Antes, dudabas de ti, de tus percepciones, de tus límites. Hoy, aunque a veces dudes, no te invalidas. Te escuchas. Y escucharte no significa complacerte siempre, significa respetarte. Respetarte incluso cuando algo te gusta, pero te desordena. Respetarte incluso cuando alguien te atrae, pero te saca del centro. Respetarte incluso cuando el deseo empuja, pero la coherencia pide pausa. Ese respeto propio se siente como una base firme sobre la que puedes construir cualquier relación. O decidir no construir. Y esa decisión ya no se vive como pérdida. Se vive como cuidado. Antes, soltar se sentía como fracaso, como renuncia, como derrota. Ahora, soltar se siente como honestidad. Honestidad contigo, con tus límites, con tu ritmo. Y esa honestidad no es dura, es clara. No necesitas grandes discursos para irte, no necesitas explicarlo todo, no necesitas que el otro entienda completamente. Te basta con saber que no te estás abandonando. Ese saber se vuelve una brújula interna. Cuando algo te acerca a ti, lo sigues. Cuando algo te aleja de ti, paras. Sin drama, sin culpa, sin orgullo. Eso es madurez emocional. No es no sentir. Es sentir sin perder dirección. Empiezas a notar que tus relaciones cambian de calidad. Hay menos intensidad caótica, más profundidad tranquila. Las conversaciones no son más constantes, son más reales. Los silencios no son amenazas, son espacios. Y cuando hay conflicto no entras en pánico. No corres a resolverlo todo, no te explicas de más. No cedes tu verdad para que todo esté bien. Escuchas, hablas desde lo que sientes y aceptas que no siempre habrá acuerdo. Antes, el desacuerdo te desestabilizaba, ahora, te informa. Te muestra si hay espacio para construir o si hay una diferencia que no se puede forzar. Y si no se puede forzar, no te fuerzas tú.
Eso es autocontrol emocional en su expresión más limpia, no intentar ganar donde te perderías. Ganar ya no significa que el otro se quede. Ganar significa que tú te quedes contigo. Y esa redefinición cambia todo. Cambia cómo te vinculas, cambia cómo esperas, cambia cómo amas. Amas con los pies en el suelo, con el corazón abierto y con límites claros. No cierras tu sensibilidad, la proteges. No te endureces, te afirmas. Y esa afirmación no necesita demostración. Simplemente se siente. Las personas que llegan a tu vida desde ese lugar no tienen que convencerte, no tienen que perseguirte, no tienen que probar nada. ¿Hay encuentro o no lo hay? Y si lo hay es porque ambos pueden estar ahí sin desbordarse. Eso no garantiza eternidad, garantiza respeto. Y el respeto es una base mucho más sólida que la ansiedad. Empiezas a valorar la tranquilidad más que la intensidad, la coherencia más que la promesa, la presencia más que la urgencia. Eso no te hace conformista, te hace consciente. Consciente de que no todo lo intenso es profundo y no todo lo tranquilo es vacío. De hecho, muchas veces lo tranquilo es lo más real. Porque no necesita sostenerse con esfuerzo constante. Se sostiene solo. Y tú, ahora, sabes cómo sostenerte solo. No aislado, no cerrado, sostenido. Ese es el regalo silencioso de este proceso. No te vuelves alguien que no necesita a nadie, te vuelves alguien que no se necesita abandonar para estar con alguien. Y desde ahí las relaciones dejan de ser una lucha interna y se convierten en un espacio donde puedes ser tú sin fragmentarte. Eso es lo que cambia tus relaciones de verdad. No una técnica, no una estrategia, no una promesa. Una forma distinta de estar. Y una vez que llegas ahí ya no hay vuelta atrás. Hay un punto en el que miras atrás y casi no reconoces a la persona que eras cuando todo te sacaba de eje. No porque ahora seas alguien distinto, sino porque dejaste de vivir fragmentado. Antes, cada relación activaba una versión diferente de ti, la que esperaba, la que temía, la que se adelantaba, la que se acomodaba. Ahora, hay una sola presencia. No perfecta, no invulnerable, pero entera. Y esa integridad se siente en lo cotidiano, en cómo empiezas el día, en cómo manejas la espera, en cómo atraviesas la incertidumbre sin colapsar. Ya no necesitas revisar constantemente lo que pasó, ni releer mensajes buscando señales, ni anticipar conversaciones que quizá nunca ocurran. Tu mente se ha desacelerado. No porque no piense,